nos volvemos a encontrar. Estamos nuevamente acá en el programa del Ministerio de Enseñanza, los programas de verano que se están transmitiendo los días martes, ¿cierto? Para que usted, si es que no ha visto el programa anterior donde hablamos acerca de la crianza en general con el hermano Miguel, usted pueda ir a la publicación, pueda mirar el programa y acompañarnos en los programas que quedan también, porque hay algunos muy interesantes que aún no están, pero que prontamente usted va a poder verlos a través de las plataformas de la iglesia. Así que estamos nuevamente en un tema, ¿cierto?, relacionado. El tema anterior fue sobre la crianza. El tema de hoy habla acerca de algo que tiene que ver con la crianza, ¿cierto?, que es algo, no sé si fundamental, pero sí tiene que estar incluido dentro de la crianza, y es acerca de corregir a los hijos. Es un tema que da para hablar mucho, ¿cierto? Donde hay distintas posturas, hay influencias, ¿cierto? Desde la psicología de muchos lugares, pero vamos a ir desarrollando más en profundidad el tema. Voy a pedirle aquí al hermano Miguel también que pueda saludar, que está con... acá estamos los dos juntos, para que ahí pueda saludar a los hermanos que están conectándose. Hola. ¿Cómo están, hermanos? Un gusto de poder saludarles. Espero que el programa de hoy pueda ser de bendición. Nosotros creo que al poder entregar programas así, en la medida en la que entregamos, también estamos aprendiendo. Nada lo estamos dando por sabido en el sentido de que ya es un tema concluido en nosotros, sino que Dios va a buscar profundizarlo en nosotros, como también va a querer profundizarlo en ustedes. A lo mejor ustedes tienen mucho más conocimiento, mucha más experiencia que nosotros en muchas cosas, pero Dios siempre va a querer poder enseñarnos. Y hoy día Dios nos puso para poder mostrar lo que Él a nosotros nos ha ido enseñando, para poder reflejar lo que la Escritura habla acerca de la crianza bíblica y de cómo desde la crianza bíblica se emana este concepto fundamental que es la corrección y la disciplina. Así es. Los invito a todos a que oremos para que el Señor ahí dirija lo que nosotros vamos a hablar, que el Espíritu Santo también pueda traspasar la pantalla y pueda llegar ahí a cada una de sus casas a hablarle acerca de este tema, a tocar su corazón, a redarguirnos, ¿cierto? La palabra siempre viene a provocar algo en nosotros, así que vamos a orar. Señor, Padre bueno, tú, Dios, estás en medio de cada uno de estos temas, Señor. Pedimos, Dios, que tu gracia, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, en esta hora, pueda mostrarnos, Señor, acerca de estos temas, Señor, y cuán valiosos e importantes son, Señor, para poder desarrollar, formar, criar a nuestros hijos, Señor, así como tú, Señor, también como hijos nos disciplinas, nos corriges, nos formas, nos amas, Señor. Así también, Dios, queremos hacer, Señor, con aquellos hijos, hijas que tengamos, Señor, que quizás vienen en camino, que quizás están, Señor, para que tú también puedas enseñarnos, Señor, y seguir moldeándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo acá tengo una cita, ¿cierto? Es importante, como estamos hablando, ¿cierto?, a través de la palabra, todos estos temas. Hay una cita que está en Efesios 6 y vamos a leer el versículo 4. En Efesios 6 habla acerca de qué es lo que tienen que hacer los hijos, habla de los padres, pero nos vamos a centrar en el versículo 4, ¿cierto?, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí volvemos a tocar, ¿cierto?, lo que hablábamos en el tema anterior, que era acerca de criar. Dice: criadlos en disciplina. O sea, no dice solamente criarlos así como criarlos como a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Como hablábamos en el programa anterior, criarlos así como que creció nomás, no hubo un tutor, ¿cierto? Si usted ahí vio el programa, el hermano Miguel hablaba acerca de esas plantas que crecieron en su escuela y que él muchas veces pensó... un tutor, necesitaban un tutor. Ahora, ¿para qué sirve el tutor? ¿Cierto? No sirve solo para acompañar, para enseñar, para mostrar un camino, sino también sirve para disciplinar y amonestar. Pero no cualquier amonestación y no cualquier disciplina, sino que aquí dice del Señor. Y esa es la parte importante en este día, porque no puede ser cualquier disciplina que a mí se me ocurra, corregir como a mí se me ocurra, como yo pienso, como me dice quizás mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito, mi tía,
tío, cómo me dice quizás la persona que el pediatra, cómo me dice mi amiga, o cómo me dicen las redes sociales, o cómo me dice el psicólogo que está de moda en estos temas, sino en el Señor. Aquí el hermano Miguel se ríe y le voy a dar el pase a él también para que pueda referirse también a este versículo y cómo aquí podemos ver qué es la corrección, qué es la disciplina, qué es el castigo. Son lo mismo, son cosas distintas. A veces nosotros confundimos muchas veces, a disciplinar es que voy a castigar a mi hijo. Y no necesariamente es tan así. Entonces aquí vamos a hablar acerca de todos estos temas. Hermano Miguel, háblanos un poquito acerca de esto. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Tienes alguna experiencia personal, experiencia laboral ahí que nos puedas compartir? Ya, la palabra aquí dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios no había estado hablando en el tema anterior acerca de qué es criar. Y sí. Por eso también dije al principio en esa oportunidad de que hay que tener buenas definiciones para tomar buenas decisiones. Claro. Entonces, si nosotros ya sabemos qué es el criar, desde ahí se van a desplegar desde esos principios de crianza, estrategias de crianza. Para, como tú señalaste en esa oportunidad, los distintos tipos de plantas. No todas las plantas requieren el mismo tratamiento. Hay plantas que si uno le echa ese vaso de agua, a esas chiquititas que uno pone en los escritorios, las puede ahogar si le echa ese vaso de agua todos los días, pues. Pero hay plantas que si yo le echo esa cantidad de vaso de agua todos los días, puede que no sea suficiente. Entonces, Dios nos va a ir dando las formas en base a los principios. Hay principios que son universales, que son por algo son principios, porque desde ahí parte todo para que se pueda edificar algo sobre ese punto. Entonces acá está hablando de cómo formar una familia. Habla primero del matrimonio, ¿cierto? Y después se habla de la familia como en general. Y habla de los hijos en el versículo 1, le habla a los hijos, pero después habla a los padres para que los padres hagan algo por los hijos. Dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, y en la parte B del versículo dice, criadlos en. O sea, criar tiene una base, y la base de esa crianza es la disciplina y la amonestación. Pero no es la disciplina y la amonestación. Si el versículo terminara en amonestación, punto, queda al criterio del que lo lea. Lo que yo creo que es disciplina, como a mí me amonestaron, como el mundo me dice, como decías tú, como el gurú de YouTube me está diciendo, entonces claro, como ahora está toda esta corriente que ha sido muy fuerte durante los últimos 15, 20 años, un poquito más de 20 años incluso en algunas cosas, como toda esta corriente de pensamiento me va a llevar a esto. Pero acá dice, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí Dios está dejando derechos de autor. Aquí Él está diciendo, hay una forma de hacerlo. Si tú quieres criar bien, vas a criarlo con la base que no solamente es base de tu criterio, sino es base de mis principios. Entonces acá cuando está diciendo disciplina y amonestación, la palabra amonestación se refiere a corregir. Ahora, es importante que entendamos esto, porque si no solamente aquí diría criadlos en la disciplina del Señor. O diría solamente criadlos en la amonestación del Señor. Pero habla dos cosas. Y podríamos hacer la siguiente analogía. Si pensamos en los pájaros, todos los pájaros son aves, ¿cierto? Pero no todas las aves son pájaros. Entonces, ¿qué podríamos decir? De que toda corrección es disciplina. Pero no necesariamente hablar de disciplina es corrección. Una la incluye la otra, una es más amplia. Porque la disciplina es el sistema en el cual yo crío, donde yo entrego una serie de principios, valores, donde yo entrego, como hablamos en el tema de la crianza, la verdad, cómo yo enseño la justicia, cómo yo enseño el amor, cómo yo enseño la misericordia, cómo yo enseño el contenido de lo que estoy entregando, y ese contenido es de una forma. Entonces, todo lo que se salga de esa forma va a ser lo que el niño va a ir entendiendo por sí mismo, porque se le integró, y es lo que nosotros debemos como padres buscar, que él lo aprenda a integrar, que lo tome como sí mismo, no como simplemente lo que el papá le está tratando de entregar, sino que el niño ya está entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo muchas veces digo esto,
un niño, uno no puede esperar que un niño sea criterioso por sí mismo. El criterio lo forman los padres. Los criterios, cuando uno ve que un niño no tiene criterio para algo, y uno dice, pero ¿cómo el niño hizo eso? Es porque debe existir un criterio, un sistema de disciplina que siempre esté marcando lo mismo. La disciplina entonces es un sistema de vida en el cual nosotros vamos a estar impartiendo las verdades de Dios. Entonces todo lo que se salga de ese sistema va a tener una consecuencia positiva, o sea, una consecuencia negativa, y cuando se mantenga en ese sistema va a tener una consecuencia negativa para sí mismo. Nosotros somos parte de eso a través de la amonestación o corrección, pero también el niño va a ir conociendo eso él con Dios en la medida en la que nosotros vayamos interiorizando estos principios en él. Y la amonestación o la corrección es la reacción que nosotros tenemos frente a una falta o pecado de nuestros hijos. Cuando yo amonesto o cuando yo corrijo es porque yo apunto a una conducta, a un acto, a una obra en específico que mi hijo cometió y que se sale de ese sistema de disciplina. Entonces cuando yo amonesto y corrijo, yo estoy apuntando no a mi hijo, estoy apuntando a la falta que cometió mi hijo. No lo estoy amonestando, corrigiendo por ser quien es. Lo estoy amonestando por eso que cometió. No lo estoy amonestando por todo lo que ha hecho en toda la vida, porque Dios no es así conmigo. La palabra dice de que Él, cuando me perdona, echa todos mis pecados al fondo del mar. Es más, Él dice en Miqueas de que Él se deleita en tener misericordia de mí. Entonces, cuando Él me amonesta, Él no me está sacando siempre todo lo que yo fui. Entonces, yo no voy a estar amonestando por todo, sino por eso. Y si amerita, y si el caso realmente lo necesita por una necesidad del alma de mi hijo, sí le voy a hablar de quizá un historial de cosas para que él también pueda prevenir de la forma en la que yo estoy previniendo esto. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, voy a ver de que mi hijo necesita que yo todo el día, todos los días, todas las semanas, yo le esté moldeando su entendimiento, yo esté formando su mente, yo esté enseñándole la verdad. Entonces vemos cómo la amonestación y la corrección es una acción de reacción, mientras que la disciplina es un sistema permanente que incluye este otro. Listo. No, tenemos más ahí lo explicó, espero que haya quedado claro porque es súper importante, es súper importante esto. Quizás para decirlo de manera más sencilla, no es que uno le forme como una estructura o que sea como un sistema rígido para que no se vaya a entender que es algo que no se puede moldear de acuerdo a la edad del niño, a las situaciones que vayan pasando, pero sí la disciplina es, por ejemplo, yo le pongo horarios a mi hijo para hacer algunas cosas, yo lo disciplino en algunas cosas, por ejemplo, si él comete una falta, él sabe que tiene que pedir perdón, si pasa algo así, él sabe que tiene que hacer esto. Eso es como ir disciplinando, es como yo ir formándolo, no solo como que porque a veces nosotros confundimos, disciplina es castigo, es como, no, me mandaron a disciplina, ya me castigaron, me retaron, es como que uno lo ve de esa forma. Pero disciplinar, si nosotros lo vemos, yo siempre lo asemejo a las personas que practican algún deporte, alguna situación, ellos deben ser disciplinados, por ejemplo, levantarse a cierta hora, entrenar tanto tiempo, cuidar su alimentación, cuidar el ejercicio que hacen, cuidar lo que consumen, deben, por ejemplo, cuando tienen alguna competencia, concentrarse en algunas cosas. Es como eso lo que nosotros hablamos acerca de la disciplina, es como lo que yo voy formando en ellos para que yo les voy dejando como, les voy marcando como algo. Por ejemplo, ya el niño se levanta, él sabe que quizás tiene que orar, entonces él ya tiene como una disciplina y yo voy marcándole algo todos los días. Es como cuando uno dice, ya, después de almorzar tienes que ir a lavarte los dientes. O sea, yo voy marcando, ¿cierto?, en el niño lo que él debe ir haciendo para que en un momento ya él lo haga por sí solo. Esa es la idea de la disciplina, que llegue a un punto donde yo no tengo que andar diciendo recoge tu juguete, haz tu cama, anda a hacer esto, estudia, anda a leer tu Biblia, anda a orar, sino que va a llegar un punto donde él va a interiorizar lo que yo le estoy disciplinando para que un día yo lo voy a ver y él va a estar solo orando. Él después de almorzar solo va a ir a lavarse los dientes, pero todo eso se va dando de acuerdo a la disciplina que yo voy poniendo. O sea, es algo que uno tiene que ir trabajando, como decía el hermano Miguel, algo diario. O sea, yo no puedo decirle hoy día, ya lávate los dientes,
y le recuerdo, no sé, a la otra semana, oye, anda a lavarte los dientes. La disciplina es algo que es constante, ¿cierto? Es algo que siempre tenemos que estar marcando en nuestros hijos, no de una manera, porque aquí a mí me llama mucho la atención que dicen no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina y la amonestación no deben provocar ira en nuestros hijos, no deben provocar rebeldía, no deben provocar que ellos no quieran esto, sino que al contrario, debe provocar que ellos puedan en algún punto disfrutar o llegar a decir esto es bueno para mí. Y yo creo que eso incluso a nosotros, que el Señor siempre nos está marcando cosas, nos está disciplinando, nos está amonestando muchas veces, ¿cierto? Mira esta palabra, mira este pensamiento, lo que dijiste no estuvo correcto. Muchas veces a nosotros, siendo adultos quizás, nos provoca como, uy, ¿por qué me están cuestionando esto? ¿Por qué me tienen que mandar a hacer esto? Pero el Señor no lo hace para provocar ira, no lo hace para provocar rebeldía, sino que lo hace para formar, para formarnos, para hacernos crecer. Y eso es lo que nosotros también tenemos que transmitirle a nuestros hijos, que el tema de la disciplina, el orden de una amonestación o una corrección no es algo malo, porque tiene como ese componente, no, que si me mandan a acostar a esta hora es malo, si me mandan a hacer esto es como una carga. Y eso es súper importante que nosotros podamos transmitirle a nuestros hijos la importancia de la disciplina y de la amonestación. Porque no podemos solamente decirle, no, hijo, es que mira, te portaste mal, te voy a retar. Porque si no lo asocian como algo negativo. Y sí, puede que a nadie, ¿cierto? Como dice la palabra, para nadie el estar en disciplina puede ser causa de gozo en un inicio. Pero sí, yo voy viendo que es necesario para que, como decía Miguel, eso que me encontró el Señor, eso que yo le encontré a mi hijo, quizá una actitud, una respuesta, algo, yo diga, esto no puede seguir formándose. Hijo, mira, si yo te dejo que tú sigas por este camino, puede que tú más adelante te pierdas, más adelante transgredas otro principio, y eso es lo que la palabra a mí me demanda, que yo no debo dejar que tú hagas. Y eso es súper importante, nosotros tenerlo claro, pedirle ayuda a nosotros al Señor para que también nosotros seamos moldeables, para que nosotros seamos barro dócil en las manos, ¿cierto?, del Señor, para que así el Señor nos vaya trabajando y cuando tenga que disciplinarnos, amonestarnos, también nosotros, ¿cierto? Nosotros como somos con el Señor, también eso va a provocar un impacto en cómo van a ser nuestros hijos cuando nosotros los disciplinemos. Si ellos ven que de repente yo llego a la casa enojado porque el Señor o quizás el Dios me dijo que algo no hice bien y me ven enojado, molesto, ¿por qué me tienen que decir esto a mí? ¿Qué se cree? Yo no puedo esperar que mi hijo, cuando yo le diga, hijo, esto está mal, probablemente él me responda de la misma manera. Entonces, ahí volvemos nuevamente al ser ejemplo, al cómo yo voy a tratar, y eso también tiene que ver con la autoridad con la que yo voy a corregir después a mi hijo. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero ahí les dejamos como esa pincelada para que usted pueda saber qué viene más adelante. Creo que por lo último que decías, lo conectaba con lo que se habló en el tema anterior de criar. Claro, o sea, estamos hablando de criar, pero ahora enfocándonos en la disciplina. Y un principio rector de quién es Dios es que Él es amor. Yo una vez me acuerdo que pensaba, decía, veía en Primera Juan cuando dice Dios es amor. Creo que no recuerdo en este otro momento, en este momento otro ejemplo de que Dios se analogue a sí mismo con alguno de sus atributos de esta forma, como lo hace con Dios es amor. Se compara a otras cosas, que Él es fuego, que Él es agua, muchas cosas, pero con un atributo o con algo que lo compone en su ser, que es amar, que diga Dios es amor, es muy profundo. ¿Y por qué digo esto? Porque la crianza bíblica debe tener como principio rector, como base, como principio y como fin, y fin no solamente como término, fin como objetivo, el amor, po. Entonces, si yo no crío con amor y por amor, por muy disciplinado que sea, voy a fracasar. Y como veíamos y Dios nos ayude, yo cuando digo estas cosas es como, ¡ay, Dios, ayúdame! Porque yo no estoy hablando sentado en una cátedra de esto, al contrario,
yo estoy sentado, el Señor está en la silla, yo estoy sentado en el suelo aprendiendo de esto. Y me da temor esto, pero tenemos que entender de que si no entregamos amor, por muy disciplinados que seamos y por muy correcto que sea nuestro sistema de corrección y amonestación, vamos a fallar en dónde estamos mandando esa flecha. Porque vamos a terminar rompiendo algo. Sí. Entonces tenemos que entender de que acá la disciplina, no por ser disciplina, como tú señalabas, carece de amor. La disciplina de Dios es por amor y es para amor. Si yo solamente le estoy transmitiendo a mi hijo castigo, eso va a retraerlo, lo va a endurecer y lo voy a terminar provocando ira, porque lo voy a frustrar porque él se equivocó, porque a mí me molesta que se haya equivocado y punto. Pero si yo le busco plasmar el sentir de Dios respecto del bien de su alma, él va a entender de que esto me está haciendo mal. Y si yo a él le estoy hablando todos los días acerca de algo, al momento en el que él se enfrente a que él falló con algo, y que ese sistema, por así decirlo, esa forma de llevar los principios de Dios a su vida interior, a su vida práctica, cuando él falla a eso, él va a entender de que no va a ser amonestado porque a la mamá o al papá no le gusta. Es porque se hizo un mal. Y con cuestiones quizás que son cotidianas, sí, son faltas, pero es distinto cuando son cosas espirituales, cosas de su carácter. Porque si no, él siempre va a ver a Dios como un gendarme, porque el papá y la mamá son como guardias de seguridad o gendarmes. Pero si nosotros somos personas que busquemos ser cortados por Dios para que todo lo que no es amor vaya saliendo, y que muchas veces cuesta, porque venimos de un sistema, como tú decías, que al final era, al principio, que era del mundo, y fuimos criados o mal criados así. Entonces Dios, cuando logra ir quebrando esas cosas, vamos pudiendo ir formando no solamente el hacer lo correcto y el evitar lo incorrecto, sino que tiene un fin de amor. Y vamos moldeando, y el niño va sabiendo de que ese modelaje que se va haciendo es por el bien de él, no es por la satisfacción mía. Y Dios nos ayude, porque podemos apuntar mucho a lo que es correcto sin amor. La verdad sin amor es fría, endurece. Pero el amor sin verdad deja sueltas todas las pasiones y no corrige nada. El amor con verdad es la forma en la que Dios logra usar la palabra para que tú no solamente aprendas lo bueno y lo malo, A, B, blanco, negro, sino para que integres ese sentido de que Dios tiene respecto del bien de su propia alma. Amén. Pensaba ahora en cómo es importante esto, porque las primeras correcciones ellos las van a recibir de nosotros, o sea, en este caso de los padres. Y eso les marca a ellos después la relación, cómo ellos se van a relacionar con Dios. Entonces después, quizás cuando ya entren quizá a una red de niños, cuando entren quizá a la red de jóvenes, cuando después ya sean más grandes y estén en el Señor, ellos van a poder conocer este camino, o van a poder conocer la corrección, la amonestación, y van a poder entender que no lo están afectando a ellos como personas. O sea, van a entender que la corrección, la amonestación es por el bien de sus almas. Y creo que eso es súper importante de dejarlo como desde que son pequeños, de enseñarles, mira, yo voy a corregir estas cosas por esto, como tú decías, por el bien de tu alma. No es que yo te estoy corrigiendo porque a mí no me parece, porque a mí no me agrada que tú digas esto, porque a mí no me agrada que tú seas así, sino que es porque yo te estoy criando, te estoy formando, y porque quiero librar al final tu alma del infierno. Eso es lo que yo le tengo que transmitir a mi hijo. Si yo te estoy formando, si te estoy disciplinando ahora, es porque yo sé que si tú sigues por este camino, la palabra a mí me dice cuál va a ser tu fin. Y yo te amo y no quiero que tú termines ahí, que al final es lo que pasa con Dios con nosotros, que cuando nos corrige, nos amonesta, nos disciplina, es porque nos está mostrando, mira, esto de tu carácter, esto que tú estás haciendo, esto que tú estás practicando, te va a llevar al infierno. Y yo envié a mi hijo para librarte de ese lugar. Y ahí está el que es ese amor que yo puedo ver que él entregó a su hijo para que yo no esté en ese lugar, el que yo le tengo que transmitir a mi hijo. Yo necesito corregirte, disciplinarte, porque yo no quiero que termines allá. Y ese es el mayor amor que nosotros podemos mostrarle a nuestros hijos. Más que yo solo lo abrace, lo quiera mucho, le compre el último juguete, es que yo tengo que mostrarle que ese es el amor que Dios ha puesto en mí por él, que yo amo su alma.
Obviamente amo, cada uno ama a su hijo, pero amamos su alma para que sea guardado. O sea, ese debe ser nuestro fin principal como padre. No tan solo que logre un propósito, logre un objetivo, que crezca, se desarrolle, sino que sea salvo. Y eso es algo que nos hace temblar como padres, porque todos queremos que nuestros hijos lleguen al cielo. Y aquí tengo unas palabras que me acordaba mientras tú hablabas de Proverbios 13:24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, el que no lo castiga, y con castigo no nos referimos solo a darle con la chancla o golpearlo, para que usted me entienda. Sino que el que detiene el castigo es como el que no quiere hacerlo, el que no lo castiga a tiempo, el que a su hijo aborrece. Yo creo que aquí ninguno puede decir, no, yo aborrezco a mi hijo. Pero la palabra aquí nos dice que si nosotros estamos deteniendo el castigo, si no lo hacemos, es como que estuviéramos aborreciendo a nuestro hijo. Más el que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. Y aquí es súper importante porque muchas veces decimos... no, yo voy a esperar que tenga unos 4 años, unos 3 años para corregirlo. No, es que es chiquitito, él todavía no entiende, pero la disciplina y la amonestación del Señor es desde que nacen. Yo tengo que ir corrigiendo, tengo que ir disciplinando desde que son pequeños, ir moldeándole sus horarios, sus cosas. Yo tengo que saber en la sabiduría del Señor que yo desde temprano debo corregir. No dice que desde temprano lo debo golpear, porque a veces se entiende mal eso, es como, sino que dice corregir. Yo tengo que ir formando aquellas cosas que no están correctas, yo debo ir cortándolas, debo ir sacándolas, debo ir limándolas, en la sabiduría que Dios me va a ir dando, de acuerdo a la edad también que tenga mi hijo, de acuerdo a cómo yo tengo que estar formándolo, criándolo. Así que aquí dice desde temprano lo corrige. O sea, desde temprano, podemos decir desde temprano en edad, o podemos decir desde que él abre los ojos, yo debo ir marcándole, ¿cierto? Las cosas. Y no, como decías tú, y creo que es fundamental el decir, hablar acerca del amor en la corrección. Porque si no, solamente estoy buscando que mi hijo sea perfecto a los ojos de la gente, pero me estoy olvidando de su alma, de su espíritu, de todo lo que es él. Y de verdad que cuando hay una corrección sin amor, se ve. Y cuando hay una corrección con amor, también se ve. Se ve el resultado cuando es así. Dios nos ayude. Pensaba en un proverbio 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Creo que acá implícitamente hace una correlación entre lo que produce la vara y la corrección versus la ausencia de esta. Porque el versículo dice en la parte B, el muchacho consentido. Y no dice con sentido, dice consentido, de que se le ha consentido. Entonces, cuando habla de consentido, es que todo lo que él quiere, lo tiene. Todo lo que él desea, lo hace. Todo impulso, él lo lleva a cabo. Entonces, creo que, lamentablemente, todos, o muchos de nosotros, más bien dicho, sobre todo nosotros de nuestra generación, se nota mucho la diferencia. A mí me pasa que en mi trabajo, como trabajo en una escuela, yo noto mucho la diferencia, mucho, entre padres que son de mi edad hacia arriba versus, o sea, los hijos de los padres de mi edad hacia arriba versus los hijos de los padres de mi edad hacia abajo. Yo tengo 35 años, ¿cierto? Tengo 35 años. De mi edad hacia arriba, yo noto cuando son padres que tienen una cosmovisión, que tienen mucho más integrado el sentido de la disciplina. Pero cuando hablamos de padres jóvenes, más jóvenes que nosotros, no porque ya seamos jóvenes, pero más jóvenes que nosotros, en su cosmovisión, todos sus paradigmas respecto a disciplina no son como los de los padres más antiguos. Porque antiguamente la disciplina involucraba respeto, la disciplina involucraba honra,
la disciplina involucraba todo lo que nosotros entendemos que es necesario para la formación. Entonces, como estábamos diciendo, el cambio generacional se nota mucho, porque antiguamente la disciplina era vista como señal de respeto, de honra, y hablaba de formación. Pero hoy se ve que la disciplina es algo que está mal y se ha satanizado el concepto de disciplina. De hecho, a muchos de nosotros la palabra castigo algo nos provoca. Quizás si hablamos de, no sé, de estímulo, de refuerzo, palabras que se usan actualmente, suena como mucho más bonito, mucho más democrático. Pero la palabra castigo, ¿por qué nos provoca eso malo? Porque es algo que atenta no contra lo bueno de nosotros, sino contra lo malo que nosotros muchas veces queremos esconder. Y esto lo aprendemos desde que somos chiquititos. Entonces tenemos que ver de que, acá como decía el proverbio, el muchacho consentido es aquel que se le satisfizo. me gustó haber aprendido esa conjugación del verbo satisfacer. Se le satisfizo todo lo que él quería. Nunca se le dijo que no. Entonces creo que a nosotros nos cuesta, en buen chileno, ser pesados con nuestros hijos cuando tenemos que serlo. Y con esto no quiere decir que seamos pesados siempre, porque sería contradictorio entonces hablar de amor y de criarlo en el amor del Señor. No, es porque Dios a mí me ama. Dios me hace sentir muchas veces su contención, su abrazo, su presencia, me rodea. Y eso me hace sentir algo mucho más grande que solo bienestar emocional. Pero Dios también me corrige. Y Dios también me habla fríamente su verdad cuando yo estoy equivocado. Y como hablábamos en el taller anterior de que la escritura es útil para redarguir, Él me redarguye, Él me confronta, Él refuta mis mentiras y mis malas ideas con las suyas. Entonces yo tengo que buscar ese modelo de que, como decía mi esposa hace un rato, como Él es padre conmigo, también yo buscar de alguna forma en Él y con la ayuda de Él imitarlo para yo también ser padre. Entonces yo tengo que también ser pesado cuando tengo que serlo. Mi hijo tiene que aprender, como muchas veces yo uso esa expresión en mi trabajo, tiene que aprender a chocar con murallas. De que de repente él va firme contra algo, él va convencido de algo, él tiene un impulso fuerte sobre algo y él tiene que chocar contra una pared, contra un muro, contra una roca, algo que no le deje pasar, porque yo no estoy obsesionado con que él no cumpla sus deseos. Yo quiero que él cumpla los deseos que le hacen bien. Yo quiero que él se desarrolle según lo que Dios sabe que es saludable para él. Entonces si nos ponemos a pensar de que ¿qué tan pesado soy? Dejémonos esta pregunta a nosotros. ¿Qué tan negativo frente a algunas cosas puedo parecer? Porque algunos me van a criticar porque yo no dejo ser algunas cosas de mi hijo. Pasa mucho, pero déjalo. Con mi esposa tenemos una talla interna con eso. Déjalo. Y ese déjalo muchas veces es permitirle que él aprenda a que sus deseos siempre se deben cumplir. Pero él, a pesar de que es niño, y estamos hablando de cualquier edad, tiene un corazón tan engañoso y tan perverso como cualquier adulto, como cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que entender de que el formar un niño consentido es formar un niño que va a hacer lo que quiere en contra de Dios, en contra del bien de su alma. Por eso es que nosotros somos los que tenemos que de alguna forma golpear esa pared que muchas veces los niños ponen de decir, nada puede quitarme esto y yo soy así. Yo tengo que buscar, más que derribarla, tengo que yo lograr entrar para que el niño sepa de que está el bien de su vida espiritual de por medio. Y por eso, ¿cómo se logra esto? La vara y la corrección. Y aquí no estamos diciendo la vara agarre un palo. No se está refiriendo este tema a eso. Se está refiriendo a cómo tú castigas al punto de que modificas la conducta del niño. Porque eso es castigar. Y por eso es que también decíamos hace unos minutos, le tenemos miedo a la palabra castigo. Pero ¿qué es castigar? Es infringir una sanción a aquella conducta que le hace daño a sí mismo, o que además de hacerle daño a sí mismo le puede provocar daño a otros, sabiendo o no sabiendo. Entonces cuando tú castigas, cuando tú aplicas vara, cuando tú corriges, eso está buscando modificar una conducta para modificar un carácter. Creo que una premisa muy importante es que una idea hace una conducta hace un carácter y un carácter hace una vida.
Si nosotros buscamos con la palabra refutar ideas, redarguir, formar, enseñar, si a través de la misma palabra buscamos instruir, corregir, amonestar, nosotros vamos a estar formando un carácter y una vida de Dios en esa persona, en este niño, en este hijo, en esta hija, pero también esta persona, esta personita, la vamos a estar criando como una proyección para Dios. Amén. Lo que mencionabas de las ideas era justamente lo que yo quería hablar y quizás mencionarlo ahora, porque creo que no es solamente una de las cosas que me gusta del Señor, es que Él puede mostrarnos el corazón de nuestros hijos. Y eso es algo que tenemos que tomarlo y de verdad pedirle a Dios que constantemente nos esté mostrando el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hay conductas, como decías tú, de cosas que no están correctas, pero nosotros como padres tenemos que poder llegar hasta la raíz de esa conducta. ¿Qué es lo que originó esa conducta? ¿Por qué? Porque si nosotros solamente siempre nos enfocamos en la conducta y castigamos o corregimos la conducta, siempre va a crecer. Es como esa maleza que uno corta, pero si está todavía la raíz, vuelve a salir. Y va a volver a salir, y va a volver a salir. Pero si yo llego al punto en el que le digo, Dios, muéstrame el corazón de mi hijo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está mintiendo tanto? ¿Por qué está escondiendo las cosas que hace mal? ¿Por qué está con tanto temor a esto? ¿Por qué yo tengo que poder decirle al Señor y tengo que pedirle al Señor que me ayude? Porque sin Él no podemos hacer nada. Yo tengo que pedirle a Él que me ayude y me diga, muéstrame el corazón de mi hijo, ¿de dónde está? ¿Cuál es la raíz de esta conducta? Porque yo, claro, puedo corregir una conducta, puedo quizá aplicar vara, quitarle algo que le guste, puedo tener corrección con él. Pero si yo no llego a la raíz de por qué él está haciendo eso, va a seguir saliendo y va a seguir brotando como esta maleza que no termina de salir nunca hasta que yo llego a la raíz y encuentro el problema. Y eso es muy importante en esto de cómo corregir a los hijos, porque a veces nos desgastamos aplicando castigos, aplicando correcciones a una conducta, algo que hicieron, algo que dejaron de hacer, pero no llego a la profundidad del corazón, donde yo le estoy mostrando, mira, a ti te está pasando esto y la palabra dice esto y yo te amo y esto no está correcto porque Dios dice esto y tú, lo que está en el fondo de tu corazón, por ejemplo, si hay todo el tiempo quiere comprarse algo, que quiere algo, que hace un berrinche porque no tiene esto, yo tengo que ver por qué está haciéndolo. Yo no puedo decir, no, es que siempre le gusta tener cosas nuevas. Es que yo tengo que decir, está produciendo codicia el corazón, está desconforme, está produciendo queja, hay ingratitud. Yo tengo que poder llegar a la profundidad de lo que está pasando con mi hijo, porque si se está desarrollando codicia, yo tengo que saber decir, Dios, esto es codicia, mira, esto es un corazón codicioso. Y si tú ahora quizás quieres juguetes, pero más adelante vas a codiciar otras cosas. Y yo tengo que decirle, mira, todas estas personas en la Biblia codiciaron y mira cuál fue su fin. Yo no quiero que tú termines así. Por eso vamos a corregir la codicia. Entonces ahí es distinto cómo yo aplico la corrección, cómo yo aplico la disciplina, cómo yo puedo usar la palabra y las historias bíblicas que yo le he enseñado para mostrarle a él las verdades bíblicas que él va a aplicar en su vida. Y justamente aquí había un ejemplo de lo que tú estabas hablando de cuando dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hay una historia en la palabra que habla de un hijo de David, ¿cierto? Que es Adonías. Y la palabra está en Primera de Reyes 1:6. Y es, si usted la tiene, búsquela, léala. Porque de hecho el título dice, Adonías usurpa el trono. El trono era de su padre, de David. Y dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Sabe qué? En otra versión dice, ahora bien su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? O sea, aquí vemos justamente el muchacho consentido, al que nunca nadie le pregunta ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué pensaste así? ¿Por qué no dejaste que alguien te ayudara? El que nunca nadie le dice, el que nunca es disciplinado. Yo lo dejo ser, dejo que haga lo que quiera, que coma a la hora que quiera, que vea lo que quiera, que me pida lo que quiera, que me trate como quiera.
que haga lo que quiera. Y que es como muchas veces mencionaba Miguel que él veía en su trabajo, hay una generación de padres que influenciados, ¿cierto?, por la crianza respetuosa, por un montón de términos que se han estado hablando en los últimos 20, 30 años, están formando a sus hijos así. Nunca les preguntan a su hijo por qué hace esto, por qué dejas de hacer esto. No hay una disciplina. Y ya vemos que el fin de lo que le pasó no fue bueno. Y este fue un hijo que avergonzó a su padre, o sea, fue capaz de, delante de su padre, él estando en vida, intentar quitarle el trono. A mí igual me llama la atención eso porque a mí me ha tocado en mi trabajo ver a niños, hijos de padres jóvenes, que son muy jóvenes, extremadamente jóvenes, muy, muy jóvenes. A mí me ha sorprendido mucho eso, porque los padres de ellos no distan mucho de edad conmigo, incluso algunos. Así de unos 10 años la diferencia cuando son padres muy, muy jovencitos. Entonces, ¿por qué iba a decir eso? Porque muchas veces los padres lograron ser disciplinados con sus hijos, pero con la generación siguiente son consentidores. Los abuelos consentidores. Y me ha tocado ver eso. Padres que con sus hijos directamente fueron muy disciplinados, fueron muy severos, pero cuando llegaron sus nietos, no. Y eso hace tanto daño como que no estuvieran, o más daño. Entonces, creo que la Biblia nos enseña a todos. Nos enseña a los que, como aquí leíamos al principio en Efesios, le habla a los esposos, le habla a la esposa, le habla a los hijos, le habla a los padres, pero también estos son principios transversales para todos, porque los que son abuelos también son padres. Padres de quien es padre. Y esto también es algo que creo que de alguna forma podemos tomar hoy día. De que como Dios a mí me cría, yo voy a criar. Y si yo no crío de esa forma, voy a estar entregándole a mi hijo, más que al sistema, se lo voy a estar entregando al enemigo. Lo que yo no le enseño, se lo va a enseñar al mundo. Y esto es algo que muchas veces también uso como analogía. Si yo le enseño a mi hijo que esto que tengo acá es una cuchara, yo le voy a decir, hijo, esto es una cuchara. Pero en el mundo alguien le va a decir que eso es un tenedor. Entonces mi hijo en el momento de decir, no, mi papá me dijo que esto es una cuchara. Y si simplemente se deja eso, después cuando se lo presenten de nuevo, puede que él tenga ese conflicto interno. Por eso es que es importante el acompañamiento, por eso es que es importante el acompañamiento, no como lo decíamos de simplemente estar como a rato, sino del estar presente. Y por eso también es importante la disciplina, por eso es importante la corrección, para que se forme la idea correcta de lo que es esa cuchara. Porque, o si no, vamos a estar formando lo que al mismo tiempo, aunque suene raro, no formamos. El no formar también forma algo. Forma a alguien que nunca se interpuso entre su hijo y ese mal resultado. Aquí cuando dice de David de que nunca le dijo por qué haces así, es que nunca se interpuso entre su hijo y su pecado. Nunca se interpuso entre su hijo y sus malas decisiones. Nunca fue el pesado, nunca fue esa muralla, nunca fue esa roca. Entonces ser disciplinados como padres, claro, implica muchas veces frialdad en algunas cosas, pero la frialdad tiene un fin mayor, que es el amor ardiente de Dios, po. Y yo creo que una forma muy, muy sana de ver esto es ver que el amor es base y ver que el amor es medio y ver que el amor es fin. Amén. Sí, es importante ver eso, de cómo es importante el amor en todo esto. Pensaba también en la historia de Elí y sus hijos y cómo Elí oía lo que sus hijos hacían y les dijo en un momento, miren, ustedes están haciendo esto, ¿por qué lo están haciendo? El Señor no se agrada de esto. Pero ahí no sabemos si quizás fue cuando ya todo el pueblo lo hablaba, que él se lo dijo a su hijo, o si alguna vez se lo habrá dicho antes. Porque el Señor dice la palabra que ya había determinado terminar con las vidas de sus hijos. Qué doloroso es que tú quizás le digas a tu hijo de alguna forma como Elí, que a lo mejor se los dijo tarde y no se los dijiste a tiempo para que ellos pudieran ya no estar endurecidos a tal punto de
no escuchar la voz de Dios. Temprano, como dijiste tú. Temprano, como decía la palabra, desde temprano lo corrige. O sea, claro, aquí Elí dijo, pero a lo mejor ya fue muy tarde cuando lo dijo. Y que Dios nos ayude a decir, no quiero que sea tarde para hacer lo que la palabra me está diciendo que tengo que hacer. Y creo que es importante que podamos ver, pensaba en la palabra que está en Colosenses que dice que padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque a veces nosotros queremos formarlos tan bien, queremos que sean siervos del Señor, queremos que crezcan bien, formarlos bien de acuerdo a la palabra, pero también tenemos que considerar que están en un proceso de formación. Si nosotros nos consideramos a nosotros mismos cuando nosotros llegamos al Señor y éramos recién nacidos, el Señor no hizo todo inmediato con nosotros. Yo creo que ninguno hubiera resistido que se nos formara inmediatamente para ser hijos de Dios completamente formados a la estatura de Cristo, sino que es un proceso. Y tenemos que entender que en ese proceso con nuestros hijos ellos se van a equivocar, nosotros nos vamos a equivocar probablemente, vamos a cometer errores, vamos a tener que buscar del Señor y esto es algo que vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo día tras día, porque el cuándo corregir no es solo cuando hacen algo, sino que tenemos que estar atentos cada vez que ocurre algo en sus corazones, de saber por qué, de estar acompañándolos. Creo que, como mencionabas, el tema de la crianza, la disciplina y la corrección van tan unidas porque son cosas que son constantes en la vida de nosotros como padres, de nosotros como hijos. Meditaba mientras tú hablabas y a raíz de una situación que yo viví hace un tiempo, pensaba cómo es de hermoso también conocer cuando Dios te corrige, cuando Dios te amonesta, cuando Dios te muestra ese amor de padre que te ama tanto, que te corrige y de repente te corrige de formas duras, difíciles, donde tú dices, pero no entiendo, pero finalmente Dios te muestra que te ama y que tú sigues siendo su hijo aunque te corrija, y eso es algo que uno también tiene que transmitirle a sus hijos, que puede que uno esté molesto con su hijo cuando cometió alguna falta, que uno quizás le muestre esa molestia, porque eso igual es importante. A veces uno llega y corrige y dice, hijo, esto no estuvo mal, pero después no le deja sentir el peso de lo que hizo y de lo que estuvo mal, porque a veces Dios te deja sentir el peso de tu pecado, de tu falla, de lo que hiciste, para que tú digas, yo no quiero volver a fallarle a Dios. Y esto es lo mismo que debe provocar en el corazón de nuestros hijos la disciplina y la corrección. Yo no quiero volver a fallarle a Dios, no quiero volver a fallar en esto que mi papá me enseñó. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a abrir el camino y les vamos a mostrar el camino hacia el arrepentimiento. Amén. Y vamos a poder formar sus corazones. Amén. Para que después, cuando Dios los corrija y los amoneste, ellos no se escondan, sino que ellos digan, me equivoqué, necesito que me perdonen, estoy arrepentido, esto fue una falta. Y yo creo que eso es muy importante porque es base de la vida como cristiano, el arrepentirnos de aquellas cosas que Dios nos disciplina, nos amonesta, y que en eso hay amor, porque hay amor y esperanza para salvación siempre. Siempre que nosotros nos arrepentimos, Dios dice que Él está cercano y que busca, ¿cierto?, tomarnos, pero estamos marcándole, ¿cierto? Es como marcarle el caminito, dejarle una pisada, un sendero, para que ellos después, cuando vivan sus situaciones con Dios, cuando crezcan, cuando sean amonestados, reprendidos, cuando Dios les muestre la corrección, ellos digan, esto es por amor, para salvarme, y yo me arrepiento de esto que hice mal. Dios no me está condenando, Dios me quiere salvar. Y yo creo que eso es importante transmitirle a nuestros hijos, en el amor de que no les estamos condenando. No les estamos condenando porque hizo algo que no estuvo correcto. Queremos salvarlos y queremos mostrarles las verdades de Dios para que ellos también puedan ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Yo quería decir eso último y lo dijiste tú. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya terminando el programa. Creo que es esto lo que el Señor quería transmitir. Corregir a los hijos, o el cómo, no es solo cómo lo corrijo, le grito, no le grito, porque no debo gritarle, ¿cierto? Cómo lo hago en la forma práctica, sino yo entender también por qué lo hago, para qué lo hago. Debo hacerlo constantemente. Cada vez que yo veo una falta, debo corregir con amor, no exasperando a nuestros hijos. Debo buscar la sabiduría del Señor sobre cómo corregir,
donde también yo ser proporcional a la falta. O sea, si mi hijo, no sé, se le cayó algo, rompió algo, yo no lo puedo castigar un mes con algo, yo no lo puedo... ahora, si es algo que es mucho más profundo del corazón, tengo que yo también pedirle a Dios la sabiduría para saber qué castigos aplicar, en qué situaciones, qué disciplinas aplicar a mi hijo, qué correcciones aplicar de acuerdo a quién es él, a su corazón. Y eso es algo que yo sí o sí tengo que buscar del Señor para hacerlo. La palabra no me va a decir ahí, no, mira, corrígelo 3 veces al día, 4 veces al día. Sí, la palabra me dice qué pasa cuando lo corrijo, qué pasa cuando yo no lo corrijo. Pero queda en nosotros el decirle, Señor, muéstrame las estrategias, las formas, porque Dios va revelando esos secretos a los padres que buscan del Señor. Entonces, es este el tema, es este el segundo tema que el Señor tenía preparado. Gracias al Señor por tenernos acá. Como decía Miguel, no es algo que ya hayamos alcanzado completamente, estamos aprendiendo. La palabra cada vez nos muestra más, nos da luz en medio de nuestra necedad muchas veces, de nuestra falta de sabiduría. Él siempre está trabajando con nosotros, siempre está revelándose, revelando la verdad de la palabra, y esperamos que haya sido de provecho este tiempo que pudimos compartir. Para nosotros, creo que hablo por los dos, pero para mí fue de provecho estar acá. Hay cosas que quiero seguir buscando del Señor para seguir siendo una mujer valiente, para poder seguir preparando lo que el Señor ha puesto en mis manos. Así que palabras finales, hermano Miguel, que quieras dejar para aquellos que nos están viendo. El Salmo 127 dice que de Jehová, una herencia de Jehová el tener hijos, el que Dios te los confíe, y es cosa de gran estima. Creo que estos temas han servido para que Dios nos ayude a valorar y estimar la herencia que Dios nos está dando. Quizás tú hoy día estás criando a alguien que no salió de tu propio vientre, pero eso no significa de que no estés criando. Dios te está usando igual. Y tú y yo, nosotros todos estamos aprendiendo, pero de eso se trata, de aprender. Y el aprendizaje es aprendizaje cuando eso que tú lograste integrar lo puedes poner en la práctica. Así que Dios nos ayude a que nuestro corazón se abra para estas verdades, la entendamos en el sentido que el Señor las quiere, y acomodemos lo espiritual a lo espiritual, y no lo espiritual a nuestras estructuras carnales o lo que el diablo quiere que nosotros no entendamos o torzamos de sus principios. Amén, gloria al Señor. Bueno, despedirnos ya del programa, dejar ahí, si usted quiere, sus comentarios, suscríbase, deje ahí preguntas, van a ser respondidas. Deje ahí también alguna reacción, comparta también el video para que otras personas puedan verlo, y será hasta una próxima vez. Esperamos que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Un abrazo grande a todos los que están mirando. Dios les bendiga. Que les bendiga.